Ya, quisiera hacer la siguiente pregunta. Pero no, cuenta hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, pregunta nomás, pues ya. Pablo, quiero hacer la siguiente pregunta. Una poesía siempre tiene que tener una fuente de inspiración. Y en ese caso, digamos, ¿dónde podría existir más poesía? ¿En una sociedad plenamente satisfecha? En el fondo, oronda de conocimiento, de comodidades, de un Producto Interno Bruto más desarrollado, o en una sociedad más pobre, en que exista, digamos, desamor, que exista, digamos, en el fondo odio, competitividad, egoísmo, etcétera. ¿Dónde se podría dar más la poesía en estos mundos antagónicos? Claro, indudablemente se pueden en los dos. Indudablemente tiene más urgencia que se dé en un mundo más, más contraído, como te dije, más lleno de consumismo, porque hace falta en ese mundo. Hace falta espiritualidad. En un mundo pobre hay poesía por sí sola, porque la pobreza, en el fondo, eh, de alguna forma estruja los sentimientos. Y, eh, pero como este mundo avanza y es tan injusto, buscamos la educación en el fondo, queremos educación para todos, que es un derecho tener educación para todos. ¿Ah? Hay cosas que incluso uno debiera haber una especie de socialismo en la salud, en la educación, sobre todo en la salud y en la educación. Debieran haber colegios de excelencia, pero para todos iguales, porque si siempre damos alternativas, ¿ah? No, es que yo tengo facilidad y tengo plata y puedo educar a mi hijo en un colegio mejor, siempre van a existir las segmentaciones. ¿Ah? Es como que si tuviéramos un metro VIP, un metro Platinum y un metro distinto. El metro, ricos y pobres se suben al metro. En el metro somos todos iguales. Los hospitales debieran ser clínicas de primer nivel para todos iguales y la educación igual, las universidades las mismas, porque si tenemos universidades, no, que el que tiene paga, entonces se siguen produciendo las brechas. ¿Ah? Y de alguna forma, aunque me esté alejando del tema que es la poesía en el fondo, todo eso repercute en una sociedad absolutamente alejada de lo que es los valores del hombre, y el hombre empieza a entristecer y empieza de alguna forma a anularse. Yo creo que hay no hay ciudadanos de segunda clase ni ciudadanos en el fondo invisibles. Yo creo que eh, Chile es un país de poetas porque tiene una sensibilidad especial. Eh, Tiene montaña, tiene mar, en el fondo es imposible sustraerse también a la vegetación como va a inspirarse. Ahora, indudablemente, una de las grandes inspiraciones de la poesía es el amor, y el amor se busca a través de todo, o sea, en el fondo un místico busca el amor en la naturaleza, ¿ah? En la montaña, en la soledad, un hombre corriente, un hombre normal lo busca a través de una compañera, una mujer que representa lo más, representa el amor, la, la perfección, la conjunción perfecta entre un hombre y una mujer. Eh, no solo esa, esa vulgaridad que hay hoy día, que en el fondo atenta contra la verdadera relación que es entre esa amistad que existe, esa profundidad, ese ir más allá de todas las vidas con la compañera de siempre, el amor infinito. Todo, para mí por lo menos, eh, una de las grandes inspiradoras es la mujer. Sin la mujer prácticamente no hay día. Y si le sumamos a eso la naturaleza, tiene un factor primordial. Bueno, yo Bueno, estaría... sí, Dime. esa sería tu respuesta. Sí. Te quería hacer otra pregunta, digamos, que surge al calor de la conversación, que es, por ejemplo, ¿cómo se hace un libro o poesía partiendo de la base que hay una etapa
primera, que sería la parte espiritual, donde se están las motivaciones, la inspiración, etcétera, para posteriormente pasar a una etapa más espiritual, que es, digamos, la publicación, la comercialización, el merchandising, entonces tenemos estas dos fases, que son la etapa espiritual y la etapa material. ¿Cómo se transita esa ruta? ¿Cómo se accede a ese camino? Bueno, en ese camino, o sea, uno vive, uno se empieza a hacer, uno no se hace poeta de un día para otro, uno se adopta una manera de ser, en el fondo. Yo creo que un poeta, en el fondo, tiene que tener un desapego por lo material, porque si está preocupado, en el fondo, de querer comprarse un auto del último año, de querer tener una tarjeta de crédito, de querer tener un celular, qué sé yo, y estas cosas, en el fondo, que son importantes, pero no son el leitmotiv, en el fondo. O sea, eh, buscar una vía apacible, una vía tranquila, donde realmente uno eh, pueda tener una creación trascendente, porque nosotros tenemos, con fe o sin fe, tenemos una obligación de trascender en verdaderas cosas hacia los demás, en solidaridad, en un montón de cosas importantes, no a través de cosas materiales. O sea, en el fondo, una persona no es más que otra, y qué pena venir a este mundo para tener y juntar plata y tener 2, 3, 4 casas. En el fondo, es mucho más importante, en el fondo, hacer algo, dar empleo, preocuparse de los demás, tener una actitud solidaria, en el fondo. Y eso está más cerca de la poesía, está más cerca de, de, de exaltar nuestro espíritu. La poesía se debiera enseñar en los colegios o no se debiera proporcionar, sino que las personas deberían salir a la búsqueda de la poesía. Buena pregunta. Deberá enseñarse en los colegios a pensar, a reflexionar. Y la persona que reflexiona y piensa ya está muy cerca de la poesía, en el fondo. La poesía, en el fondo, es reflexión. La poesía hindú, la reflexión es poesía, en el fondo. Reflexionar es el arte poético, por naturaleza. Ahora hay diferentes cajas de poesía. ¿Tú? Hay una poesía, una prosa, hay una poesía, distintos poetas, en el fondo la poesía de Rubén Darío, una poesía romántica, rimada, tú? Hay una poesía en el fondo más intelectual, o no sé si llamanla intelectual, en el fondo más minimalista. En el fondo, bueno, ahí está un poco el artista, ahí están las diferencias. Hay también una poesía en el fondo brutal, que también es requerida, en el fondo, para mí, o sea, yo creo que, bueno, yo me inclino por la poesía más bien minimalista, pero con un grado de encanto, es como cuando la arquitectura tiene curvas. Un buen arquitecto siempre incluye curvas en su arquitectura. Cuando no hay curvas, en el fondo no hay arte. También en la poesía también tiene que existir un poquitito de curvas, un poquitito de amor, en el fondo. No puede ser tan dura, tan esquelética, porque en el fondo también tiene que entregar, hacer pensar, y al mismo también tiene que entregar candor, contención, tiene que entender, ser entendida. ¿Qué otro tipo de poetas te sientes identificado tú, digamos, por ejemplo, con Oscar Wilde, Walt Whitman, Nicanor Parra, Neruda, Machado, Lorca, García Lorca, me refiero? A mí me gustan mucho los poetas chilenos. Yo encuentro que en Chile, por ejemplo, lo que se habla, la Gabriela Mistral, la encuentro extraordinaria. Lo que nos enseñan, lo que se ha leído cuando uno está en el colegio, las rondas y todas esas cosas no me llaman la atención, pero leyendo las obras completas de la Gabriela Mistral, la encuentro una mujer casi única. O sea, una mujer, diría yo, que casi tenía esotérica, una mujer astral. O sea, está otro, diría yo, otro nivel. O sea, Neruda indudablemente tiene cosas, es un poeta, pero Neruda es un tremendo, pero
ha echado abajo, prácticamente muy por debajo, a grandes poetas que, por ejemplo, yo te digo, un escritor, García Márquez, para mí es un tremendo escritor en el fondo, ¿ah? Tiene mucha poesía en su creación literaria. Es muy surrealista para escribir los paisajes y todo lo demás. ¿Fijas tú? Bueno, aquí en Chile hay grandes poetas. O sea, a mí me gusta Anguita, un poeta relativamente desconocido. Arteche también, esa poesía eh, media cristiana, en el fondo. Telier, bueno, cómo no voy a nombrar. Indudablemente me gusta Parra, porque eh, es una poesía, en el fondo, eh, distinta. Ya. eh, Oye, y el poeta tiene que ser, digamos, de una vida traumática, de una vida difícil, de una vida llena de privaciones, despojado de cosas materiales para ser más prolífico, para ser más productivo, para ser, digamos, en el fondo, mejor poeta. No, normalmente el poeta es un gallo que en el fondo es un gallo atormentado, porque si yo no siento pena, normalmente los poetas se suicidan, la mayoría, no todos, indudablemente, pero de los grandes poetas, eh, 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 la poesía se siente, es visceral, y de repente la poesía es triste y es penosa. Y la pena es una enfermedad. Y esta es una especie de boomerang. Tú escribes y se te dan vueltas las cosas. Se te somatizas a veces incluso tus propias penas en el fondo. ¿Ah? El escribir tiene consigo una entrega desangrante, por así decirlo, en el fondo. Tú das la vida, te metes en una cosa que es sin vuelta. Nunca un poeta va a tener una vida normal. Siempre va a ser un ser atormentado, o casi siempre. Ahora, si tú me preguntas, un poeta fashion, no existe un poeta fashion. No es poeta. Estamos listos ya. 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 A ver cómo salió, pues, bueno, en el fondo, ¿no? Está larguito. Ah, yo creo que ahí Ya es está un bien. pato ya. ¿Ah?